Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren bien, llenos de la gracia, la fuerza, el poder, el amor y la ternura de Dios. Los invito para que sigamos reflexionando sobre el tema de la santidad. Hoy vamos a meditar sobre la vida de San Fidel de Sigmaringa. Este hombre nació en el año 1577 en Alemania, estudió filosofía y derecho. Cuando estaba ejerciendo su carrera como abogado, fue contratado por un conde de una ciudad alemana para que educara y formara académicamente a sus 5 hijos y a un grupo de jóvenes. En este proceso entonces recorrió las principales ciudades de Europa y pudo evidenciar cómo por la reforma protestante muchos sitios y muchos lugares estaban divididos y en conflicto. Posteriormente se radicó en Francia, allí ubicó su despacho para ejercer su profesión, pero al ver las actitudes poco éticas de algunos abogados, finalmente decidió renunciar a esta carrera e ingresó a una comunidad religiosa de frailes capuchinos menores. Allí se entregó con todo el corazón a Jesús. Después le enviaron a evangelizar en una región de Francia donde había mucho calvinismo protestante. Allí logró la conversión de cientos de calvinistas al cristianismo católico nuevamente. Por esto se ganó el resentimiento de muchos calvinistas. En alguna ocasión que estaba predicando la palabra de Dios, trataron de atraparlo, pero él huyó portentosamente. Finalmente lo interceptaron, lo torturaron, lo quisieron obligar a renegar de su fe, pero él se mantuvo firme y fiel a sus convicciones. Vamos a analizar entonces varios aspectos importantes de cara a la santidad que nos enseña este santo. Número uno, no quiso participar de esas actitudes poco éticas de sus compañeros y más bien renunció a esta profesión. Eso tiene una sola palabra: coherencia de vida, que es tan importante en la vida cristiana. Y vamos a definir la coherencia de vida desde 3 aspectos básicos y esenciales: coherencia interior, coherencia exterior y coherencia integral. Coherencia interior es la unidad. Siempre que hablemos de coherencia hablaremos de unidad. Coherencia interior es la unidad entre lo que pienso, lo que hablo, lo que siento y lo que hago. Unidad, porque muchas veces pensamos una cosa, decimos otra cosa, sentimos otra cosa y hacemos otra cosa. Y solo a través de la gracia de Dios, solo a través de un proceso de transformación interior, puedo integrar mi ser, unificarme, para no estar tan dividido en mis facultades internas. Solo a través de la gracia de Dios puedo conectar la mente con los labios, con el corazón, los sentimientos y con las acciones. Cuando yo logro unificarme, entonces me convierto en una persona auténtica, transparente y nítida. Y esto solamente lo voy a lograr con la fuerza y el poder de Dios. Si no tengo a Dios va a ser imposible y esta división interna me va a mantener en un caos, me va a mantener en ansiedad, me va a mantener en inquietud y no va a tener descanso ni plenitud en el ser. Entonces, coherencia interior, pero la coherencia exterior es la que sigue de la interior. ¿Qué es la coherencia exterior? Es la fidelidad a los principios que nosotros decimos tener. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:1, porque a su vez yo les transmití a ustedes el mensaje, la tradición que yo recibí. Y es que en la última cena Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio, tomó el vino, lo compartió con los demás. Entonces, Pablo está diciendo que lo que a él le enseñaron, él lo vivió y lo transmitió. Entonces, coherencia exterior es la fidelidad al mensaje que recibimos. Y esto es muy importante porque la coherencia exterior se tiene que evidenciar en nosotros los cristianos católicos, que seamos fieles a aquello que profesamos, que seamos fieles a aquello en lo que decimos creer, que seamos fieles a nuestros principios bíblicos y al magisterio de la iglesia. Se trata, para poder tener esa fidelidad, de orar, vivir y anunciar. Yo siempre he dicho, esos 3 aspectos son los que me dan la coherencia exterior. Orar, ahí está la fuerza. En la oración obtengo la fuerza para cambiar entonces vida y voluntad. Y cuando hablamos de la voluntad, hablamos de los pensamientos y los sentimientos. Y cuando hablamos de la vida, son las acciones. Entonces, cuando yo le entrego a Dios vida y voluntad, es decir, pensamientos y sentimientos con las acciones, entonces en ese momento tengo coherencia exterior, porque la oración me da esa fuerza. Entonces trata de orar, vivir y anunciar, orar, vivir y anunciar. Repito, orar, vivir y anunciar. Cuando yo oro, vivo y anuncio, mis palabras van a ser como espada de doble filo que penetra corazones y produce conversiones, porque las palabras mueven, pero el testimonio arrastra. El testimonio
es el que más jalona, no las palabras. Entonces la coherencia exterior me lleva a esa fidelidad. Y la otra forma de coherencia es la integral. Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. Esta carta no tiene capítulos. Tercera de Juan, versículo 2. Dice el apóstol Juan a su discípulo: querido, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, tengas buena salud y te vaya bien en todo. Mire, Él desea que no solamente progrese espiritualmente, sino que tenga buena salud y que le vaya bien en todo. ¿Qué es eso? Coherencia integral. La coherencia integral es fabulosa y es maravillosa, porque como la palabra lo indica, integra todas las facultades del ser. No significa que yo me dispare mucho en una área y que en esa área pues sobresalga solamente. No, es en todas las áreas, coherencia integral. En mi familia, como esposo, como empleado, como profesional, en lo económico, en lo físico, en mi orden personal, en todo que yo tenga coherencia integral. Entonces, la coherencia se define desde esas tres perspectivas: interior, exterior e integral. Pero el segundo aspecto que podemos analizar de este santo es que produjo cientos de miles de conversiones donde lo enviaron. Y es que definitivamente un convertido convierte, un convencido convence. Esto es fundamental. Cuando yo soy coherente, entonces trabajo profundamente la conversión, me la llevo alma adentro, a las entrañas de mi ser, transformo mi vida con la gracia y el poder de Dios. No me quedo solamente en palabras, solo palabras. Este hombre produjo conversión poderosa. Vuelvo y repito, es que las palabras mueven, pero el testimonio arrastra. Cuando yo cambio de actitud, las circunstancias también cambian. Esto es bien, bien poderoso y bien importante. La conversión mía va a influir en miles. Por eso ¿qué tenemos que hacer? Ajustar nuestra vida al querer de Dios, preguntarle en estos momentos a Dios: Dios, muéstrame, dime en qué tengo que cambiar, cuál es la circunstancia en la cual me tengo que convertir. ¿Conversión de qué? ¿En qué aspecto concreto? Dime hoy, por favor, muéstrame, Señor, en qué tengo que cambiar, porque tenemos que estar en constante cambio, ajustando nuestra vida a los designios de Dios, con toda seguridad que todos tenemos muchas cosas por cambiar y por convertirnos, yo el primero. El tercer punto que quiero que analicemos de este santo es esa capacidad que tuvo este hombre de ayudar a los oprimidos. Cuando estaba ejerciendo su cargo de abogado, él decía que solamente quería ayudar a los oprimidos, y cuando vio las injusticias, por eso fue que se retiró. Cuando vio que no podía ayudar a los oprimidos porque se le hacían las cosas muy difíciles con la rivalidad de otros colegas, entonces renunció. Si no pudo ayudar a los oprimidos, entonces no trabajó en esto. En ese sentido, quiero decirte que Lucas 4:18 dice que Jesús vino a dar la libertad a los oprimidos. En muchas ocasiones las dificultades y los problemas de la vida nos van oprimiendo, nos van como aplastando, apacharrando. Y a veces cuando estamos oprimidos nos vamos volviendo también reprimidos. Las opresiones nos reprimen y empezamos a guardar una cantidad de frustraciones y amarguras en el corazón, miedos, temores y muchos sentimientos que nos llevan a estados emocionales en conflicto. Entonces la opresión me lleva a la represión y eso me puede conducir a una depresión también. Entonces a veces las circunstancias y problemas de la vida hacen que estemos oprimidos, reprimidos y deprimidos. Y este hombre, San Fidel de Sigmaringa, se caracterizó por ayudar a las personas oprimidas, reprimidas y deprimidas, y empezó a ayudarlos, y mucho más cuando se encontró con Jesús. Ahí sí que encontró la forma de ayudar y de liberar todas estas personas. Entonces lo que aprendemos de este hombre es que solo a los pies de Jesús, tú y yo, nos podemos liberar de todo aquello que nos oprime, que nos aplasta, que nos apacharra, que nos afecta la autoestima, que nos roba la felicidad, el bienestar, y saldremos de nuestras represiones, de todas esas cosas que están reprimidas en el corazón, en el alma, y también de muchas depresiones, por la gracia de Dios. El último aspecto que quiero que analicemos de este santo es su fidelidad. Trataron de obligarlo a renegar de su fe en el cristianismo católico y prefirió morir por Cristo que renegar de sus principios. En la práctica pastoral que yo hago, voy a muchos lugares en la ciudad y fuera de la ciudad y veo muchos grupos, un florecimiento y un avivamiento espiritual muy bueno en nuestra iglesia, pero también veo con preocupación en algunos sectores cómo se están relativizando principios cristianos inmovibles. Es que miren, los principios no se pueden relativizar. A veces veo que en algunos lugares, no en todos, se está aprendiendo a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No se puede llamar a lo malo bueno o a lo bueno malo. Pareciera que se está tratando de legalizar todo lo que tiene que ver con el pecado y lo malo y hacerlo ver como algo bueno. No, los principios no son relativos. El pecado será pecado siempre y en todo momento. A mí me decía alguna vez un amigo: Juan Carlos,
yo estoy en pecado en estos momentos, fallé, me equivoqué, estoy en pecado, pero nunca vas a escuchar de mis labios que voy a justificar y voy a decir que no, que eso es bueno, que el pecado siempre será pecado, me tiene que destruir y aniquilar con todo el ser el pecado, pero yo nunca lo voy a justificar. Es que no podemos justificar el mal, sí podemos comprender las causas de muchas incidencias nuestras en el pecado, sí, pero más no justificar. Pecado siempre será pecado. El único que nos puede justificar es Jesús de Nazaret si tenemos una conversión profunda. Te invito para que hagamos un pequeño momento de oración basado en esta reflexión. Padre Celestial, te pedimos que nos concedas en este momento la gracia que le concediste a este santo, a San Fidel de Sigmaringa, que tuvo la capacidad este hombre de ser coherente interiormente, que fue coherente entre lo que pensó, lo que habló, lo que sintió y lo que hizo. Concédenos la gracia de ser fieles, Señor, a los principios que decimos tener, es decir, coherencia exterior, y concédenos íntegra en nuestra vida. Danos la gracia, Dios de los cielos, por favor, te lo pedimos. Concédenos en este momento la capacidad, Dios del amor y la ternura, de caminar en rectitud. Concédenos caminar en integridad. Ayúdanos para que seamos libres de todas las opresiones y de las represiones que tengamos en nuestra vida y que no caigamos en ninguna depresión. Concédenos la gracia, Señor, de la conversión y de producir mucha conversión y ser fieles hasta el último momento. Amén.